y estamos en línea ya con la dirigente nacional de Libres del Sur, Silvia Saravia. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás? Gonzalo del Monte y Mayra García te saludan. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por atendernos. ¿Qué balance haces de este 2024 ya con el cambio de gobierno, la administración de Milei? ¿Cómo les afectó esta llegada de los libertarios a la Casa Rosada? Bueno, creo que a la mayor parte de la sociedad nos afectó en el sentido de que ha habido un aumento muy importante de la pobreza, de la indigencia y también de la precarización en los trabajos, ¿no? Creo que eso, como sociedad, hemos recibido múltiples ataques en distintos sentidos, ¿no? De deterioro, de que la plata no nos alcanza, ¿no? Del deterioro de la posibilidad de poder vivir con cierta dignidad. Y en el sentido de el tema protestas y demás, vos viste que se dio una merma en esa situación que tiene que ver con el protocolo antipiquetes o por una decisión de no ir o elegir otra estrategia para reclamar. No, yo creo que ha habido, o sea, protestas ha habido muchas, además ha habido protestas que han sido históricas, como fue cuando se movilizó frente a lo que sucedía, el ataque a las universidades públicas, protestas muy masivas. Lo que sí, bueno, evidentemente hay una nueva metodología por parte del gobierno, que yo digo que es un plan sistemático de intimidar y de criminalizar, que ha reducido de alguna manera lo que podían ser cortes masivos en la 9 de julio. No, me parece que, o sea, con mucha más virulencia en función de la situación que estamos atravesando. Estas situaciones fueron realmente, yo te diría hasta inconstitucionales, ¿no? Como el protocolo antiprotestas, pero allanamientos sin ningún tipo de justificación o con justificaciones muy dudosas, como son llamadas de personas, o sea, llamadas telefónicas de personas que nunca se identifican, nunca se comprueban si las denuncias son ciertas, o bueno, lo que ha sucedido durante la ley base de detención de personas que después son liberadas con falta de mérito. Ha habido una serie de situaciones, o difusión de noticias falsas, o de situaciones muy confusas, como ha sido el incendio de un móvil de Cadena 13 en una de las protestas, que llamativamente nunca se identificó quiénes habían sido los que lo habían hecho, cuando fue muy cerquita de donde estaban las fuerzas de seguridad. Me parece que por eso es un plan sistemático, porque fueron varias cuestiones que se fueron haciendo fundamentalmente para intimidar y para intentar de una manera u otra evitar que algunas de esas protestas se masificaran. Aún así ha habido protestas muy grandes, así que me parece que ese titular que se pone y que aparece en varios medios de que no hubo piquetes o no hubo cortes, cuando uno va y analiza los datos, en realidad sí hubo piquetes, sí hubo cortes, sí hubo miles de protestas, que evidentemente también el gobierno tiene una intencionalidad de minimizarlas y ha tenido claramente una política para intimidar y criminalizar. Silvia, los datos que da el gobierno de la ciudad dicen que las marchas bajaron a la mitad y en el 77% de los casos no se cortó el tránsito. A su vez, Jorge Macri dice que estas cifras marcan un cambio cultural en un Estado que garantiza el orden. ¿Hay un cambio cultural? Yo creo que lo que hay, insisto, es una intención de intimidar a la población, a que eso sea lo más reducido posible. Hay que mirar la otra parte, ¿no? Que aún con ese plan de intimidación y de criminalización, ha habido miles de protestas y más del 30% ha sido con corte total de las calles, porque si el 70% no fue con corte total de las calles, pero el 30% sí lo fue, bueno, evidentemente eso está muy lejos de decir que no hubo protestas o que se cumplió el protocolo tal cual ellos lo plantearon. Así que me parece que que evidentemente se buscan titulares y no se busca cuál es la raíz de los problemas que estamos atravesando, porque me parece que en el fondo de todo esto es que hay una aplicación de una situación, de un modelo, de un proyecto de país
que ataca a la mayoría de la población. Las organizaciones estamos muy lejos de dejar de hacer nuestro trabajo, digo porque también es esto lo que en las organizaciones. La verdad es que las organizaciones seguimos haciendo mucho de los trabajos que ya hacíamos los barrios, porque tiene que ver con tender una mano solidaria a la persona que le está pasando mal, y nadie puede decir ni que los jubilados le están pasando bien, ni que las personas en situación de pobreza la están pasando bien. Se ha duplicado la indigencia en nuestro país. UNICEF te dice que 1 millón de pibes y pibas se van a dormir sin su cena. Bueno, todo eso es lo que nosotros vemos habitualmente en nuestros barrios y seguimos haciendo ese trabajo. No es que lo dejamos de hacer. Pero las porque, movilizaciones, no sé. por ejemplo, principalmente Sí. haciendo foco en las movilizaciones, ¿crees Sí. que un poco empañan este trabajo que hacen ustedes subterráneo, que es realmente el trabajo que no se ve? Las movilizaciones hacen visible todo esto, toda esta situación. Lo han hecho históricamente a lo largo de los distintos gobiernos. La movilización se hace fundamentalmente para eso, para dar visibilidad a algo que una parte importante de la sociedad no quiere ver. Es muy duro aceptar que en un país productor de alimentos tenés 1 millón de pibes y pibas que se van a dormir sin comer, o que 1,5 millones saltean al menos una comida diaria. Creo que eso es, te diría que hasta intolerable moralmente, pero sin embargo sucede. Sucede, nos lo dicen, no lo decimos las organizaciones, lo dice UNICEF, lo dice el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, o sea, lo dicen instituciones valoradas socialmente, y sin embargo, bueno, hay de alguna manera, yo creo que a veces hasta un mecanismo, si querés, psicológico, de intentar negar una realidad porque es muy dolorosa. Es tan dolorosa, es tan dura, es tan difícil, que bueno, que a veces yo entiendo, mucha gente prefiere no verla o ponerla bajo la alfombra, pero sigue sucediendo. Eso no significa que no suceda, que uno no la mire o trate de no verla, no significa que eso desaparece, sigue estando ahí, y es una situación que además no deja de hacerse visible cada tanto, ¿no? Cada tanto vuelve a aparecer. Y creo que en ese sentido, bueno, hemos tenido distintas estrategias las organizaciones, desde hacer la fila del hambre, de hacer las rondas de ollas, de ir a olivos, bueno, hubo movilizaciones muy importantes. No es que no pasó nada o el gobierno, la verdad es que cuando salen y dicen, bueno, no pasó más nada, bueno, yo creo que eso es también parte de esa negación de una realidad que sí sucedió y que mirando los números que ellos plantean, uno ve que sucedió. Sí. No es que no pasó nada, hubo más de 1.000 cortes. Entonces vos decías, bueno, y de esos 300, creo que dices, fueron cortes totales. Lo que hace uno por día. Bueno, pero lo que hace hincapié el gobierno es que no afectaron el funcionamiento, en su gran mayoría, de la ciudad, digamos. La gente que recorre la ciudad... Déjame dudar de esa situación. Okay, está bien. Porque nosotros hemos estado en un montón de movilizaciones y no es real. Lo que pasa es que no se muestra. Nosotros en movilizaciones de años anteriores denunciábamos que la ciudad de Buenos Aires, nosotros estábamos movilizados, ponerle, no sé, en 3 cuadras, ¿no? Y ellos cortaban 20 cuadras alrededor. Lo mostramos con videos, o sea, que se hacían cortes exagerados, adrede, ¿sí?, por parte de la Fuerza de Seguridad para ampliar, digamos, el corte de las calles. ¿Y por qué lo hacían? Bueno, porque era también una manera de instalar que lo que nosotros hacíamos afectaba a muchísima gente, cuando en realidad se dejaban carriles, cuando en realidad un montón de veces había caminos alternativos, pero el propio gobierno de la ciudad en este caso hacía cortes desproporcionados. Yo recuerdo un corte que incluso cortaron la autopista que la de 9 de julio, ¿viste? La que entra como la zona norte, y la movilización empezaba en el Obelisco, la actividad, y ellos habían cortado la bajada de esa autopista. O sea, imagínate el despelote, pero era totalmente desproporcionado, pero adrede, porque después eso, primero el que bajaba de la autopista estaba bastante enojado, con razón, porque aparte se bajaba de la autopista y no veías a nadie haciendo ninguna actividad. Entonces me parece que también ahí hay un manejo del discurso que, bueno, lamentablemente quienes no tenemos el manejo de los medios hegemónicos, nos cuesta muchísimo revertirlo. Bien, Silvia, y te hago una más. ¿Cómo está la situación de los comedores?
con entrega de alimentos. ¿Eso se pudo arreglar? Porque en un momento había mucho problema. No, el gobierno sigue sin entregar absolutamente nada, por lo menos a nuestros comedores, aún habiéndolos visitado, habiendo visto que funcionaban. Nosotros salimos a denunciar esto también, de que ellos decían los comedores fantasmas, y la verdad es que nosotros nos visitaron, hablaron con nuestras compañeras, le dejaron un mail para que se enviara información. Esto fue desde el mes de enero de este año, o sea, ya han pasado 11 meses por lo menos, y bueno, y la realidad es que prometieron ayuda y no llegó absolutamente nada. Lo que sí ha sucedido es que en muchos casos algunos gobiernos provinciales o municipales han reforzado la entrega de alimentos porque la situación es muy dramática. Los comedores siguen funcionando, a veces menos días, a veces estirando la comida, y cuando se cocina la verdad es que es impresionante la cantidad de gente que se acerca, y lo que da más tristeza es la cantidad de personas mayores. Yo creo que eso es durísimo, durísimo, durísimo. Todas las organizaciones que hacemos ollas, entregamos comida, te digo que es terrible, te da entre pena, bronca, porque muchísimas personas mayores acercándose a pedir ese plato de comida es terrible, es tremendo. Así que se sigue haciendo, ya te digo, es dispar. Nosotros somos una organización nacional, no pasa lo mismo en todas las provincias, no pasa lo mismo en todos los municipios, incluso de una misma provincia como sea en Buenos Aires, pero bueno, ha habido respuestas dispares, pero en general, en líneas generales, se diría que ha habido un refuerzo por parte de los gobiernos municipales y provinciales, porque realmente la situación es desesperante. Silvia, estás trabajando con Alfonsín y con Gustavo López para trabajar en un espacio, una construcción para el año que viene. ¿Cómo va eso? Bueno, me parece que parte del debate que tenemos que dar es que hay que generar alternativas a esto que estamos viviendo. Hemos presentado hace poquito el Frente Amplio por la Democracia, y realmente, al menos yo estoy muy sorprendida de un montón de dirigentes y dirigentas y de distintos sectores que se acercan interesados, que bueno, que una vez dice, tenemos una sociedad muy golpeada por lo que significa un gobierno como el que estamos teniendo, y bueno, y hay creo que mucho interés por ser parte de espacios donde se piensa en construir, ¿no? Que más allá, que se dejen un poco de lado las diferencias y se piense un poco en los puntos en común, porque, bueno, estamos ante un gobierno que condiciona a nuestra sociedad en muchos aspectos.